Bueno, bienvenidos a esta clase de refactorización y arquitectura modular en Unreal Engine. En este caso, nosotros hemos estado trabajando dentro del Vertical Slice desarrollando un sistema de guardado y un sistema de registros. Claramente, durante todo el proceso de desarrollo de lo que hemos hecho hasta ahora, hemos estado cometiendo algunos errores muy comunes que se suelen hacer a la hora de trabajar en programación. Claramente, y en este punto, hemos estado desarrollando toda esta parte solamente en Blueprint. Y eso quiere decir que realmente por estar trabajando con un sistema de diseño visual no deberíamos seguir buenas prácticas. Pues la respuesta es que deberíamos seguir buenas prácticas tanto en un lugar como en otro. Para ello lo que hemos hecho es desarrollar estos dos primeros bloques para pasar a posterior a ver cómo podríamos refactorizar y mejorar el código y tener diferentes tipos de situaciones en cuenta a la hora de nosotros, por ejemplo, migrar todos estos sistemas a un sistema pluginizable, a subsistemas o a formas más modulares de nosotros poder reutilizar este tipo de herramientas. Claramente corregiremos todo lo relativo a este tipo de problemáticas que pueden dar referente al tema de las dependencias, cómo podemos integrarlo dentro de nuestro sistema Data Driven de nuestras clases anteriores. Así que lo que vamos a ir viendo un poco es la presentación que hemos desarrollado para ver qué tipo de situaciones o cosas podemos tener en cuenta a la hora de ir desarrollando todo nuestro Vertical Slice. Primero que nada, ¿qué es la refactorización? Esto al final no solamente es limpiar el código, en este caso significa cómo repensar en su organización, qué cosas deberían ir conectadas y dónde deberían colocarse para que no todo sea una amalgama que contenga todo. Por ejemplo, en este caso hemos creado un Game Instance que contiene toda la lógica de todo lo que serían nuestros sistemas. Si en algún momento nosotros queremos extraerlo y llevarlo a otro lugar, en este caso tenemos una limitación enorme con respecto a eso. Precisamente para evitar este tipo de problema, lo que nosotros vamos a hacer en este punto es seguir diferentes tipos de pautas de modularizarlo. No lo vamos a pluginizar todavía, pero sí que vamos a hacer algunas pautas de cómo trasladar ese código. Y sobre todo, tener en cuenta que en Unreal, seguir buenas prácticas desde un inicio te permite que cuando tú apliques una escalabilidad dentro de tu proyecto se vuelva más grande, más complejo. Todo esto lo vas a agradecer a futuro. Problemas al final que nosotros vamos a ver de más comunes, por ejemplo, es un acoplamiento excesivo, que es lo que les acabo de decir. Si en algún momento necesito llevarme cualquiera de esos sistemas a otro proyecto, es muy complicado, porque dependo en este caso del Game Instance. Funciones duplicadas. Suele pasar mucho que hay veces que no nos damos cuenta de que tenemos funciones que hacen exactamente lo mismo o que su lógica podría estar simplificada más todavía para evitar repetir algún tipo de función en específico. Aquí lo que vamos a ver es sobre todo tener en cuenta y más orientado al tema de la mantenibilidad a futuro. Si nosotros queremos mejorar, escalar, cambiar o colocar en otro sistema, es la pauta principal de nuestra refactorización, sobre todo porque este Vertical Slice, aunque lo vayamos a hacer 100% en Blueprint ahora, la idea es que esto dentro de la academia se convertirá en una replicación a C++, para ver cómo podemos crear lo mismo, crear arquitecturas, pero ya llevadas directamente a un entorno de C++. Ahí veremos migración, veremos todas las cosas más avanzadas que se llevan a día de hoy en un proyecto, cuando este sale de un proyecto de Vertical Slice a algo que ya va más directamente a un proyecto comercial. Entonces al final, como ya hemos hablado, tenemos diferentes tipos de objetivos, que puede ser la modularidad, la claridad para que todo se entienda exactamente dónde tiene que ir y cómo se comunica, centralizar los datos, saber qué datos nos pueden dar y dónde podemos modificarlos, que es el sistema de getter-setter, y el tema de la escalabilidad como estábamos hablando. Esto lo haremos por diferentes tipos de fases y esto es una parte súper importante. Nosotros primero copiaremos todas las funciones en este caso y como en Blueprint no podemos crear subsistemas y la idea es que no utilicemos C++ ahora mismo para este proyecto que estamos utilizando, vamos a modularizarlo en librerías. Las librerías nos servirán a nosotros como una centralización de la lógica que luego podríamos trasladarlo a un plugin o a un subsistema que sería la forma más lógica para el tipo de productos que nosotros estamos creando ahora mismo. Luego vamos a hacer el reemplazo progresivo de cada una de las funciones, pero eso lo vamos a ir haciendo según un análisis. Nosotros vamos a ver si podemos ir reemplazando desde un inicio o lo mejor es hacer una refactorización completa de todo el código para que a partir de ahí veamos cómo se puede integrar en el sistema de Data Driven y cómo podamos integrarlo en cualquier otro sistema. Luego vamos a utilizar sistema de cast seguros, es decir, crear una serie de wrappers como unas funciones que encapsulan, por decirlo así, lógica de validación, para comprobar que siempre que utilicemos una función en el Game Instance o cualquier otro sistema, esta ya venga validada y conectada con otros sistemas para nosotros asegurarnos de que el producto no falle, ¿no? Una vez que ya tengamos esto claro, lo vamos a dividir en este caso en 3 librerías, o lo reorganizaremos directamente en una estructura lógica para el core, el gameplay y el sistema de logs. En este caso, así es como funciona el sistema de Save Game. Pero claramente todo esto tendrá que ir integrado dentro de una única librería. Lo que haremos nosotros en este caso es que el widget developer irá en una librería porque realmente es una herramienta externa que debería ser un plugin a futuro. Luego tenemos el sistema de registro, el sistema de guardado, que estos deberían ser subsistemas dentro de nuestro juego o aplicación. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque también tenemos que saber identificar
qué colocar en dónde, sobre todo por su utilidad a futuro y cómo puede llegar a escalar. Luego tenemos el sistema de renombrado controlado, y esto es algo que pasa en todos los proyectos. Da igual si tienen muchos años de experiencia, muy poco, por norma general, cuando estamos prototipando, cuando estamos programando, siempre tendemos a equivocarnos con los nombres, que no tengan cierta coherencia, no colocar descripciones, y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta para que sepamos tener un control minucioso tanto de las nomenclaturas como de los nombres, para nosotros tener un mayor control a la hora también de que tú trabajes con otro equipo, de que se entienda todo lo que se está haciendo. No solo es importante que funcione, sino que sea capaz de entenderse por todo el grupo de trabajo. Por lo tanto, vamos a pensar, como siempre hemos dicho, en modularidad, documentar cada uno de los pasos, como vamos a ver aquí. Os enseñaré ahora más adelante que hemos creado una tabla donde hemos ido analizando cada una de las funciones, en las cuales vamos viendo los nombres, el por qué cambiarlo y qué motivación nos lleva a poder hacer eso, ¿no? Al final, no tener miedo a esto es una de las partes más importantes, porque si también es verdad que no planteamos dentro de nuestro flujo de trabajo pautas y momentos donde vamos a pararnos y decir, a partir de aquí refactorizamos, es un problema, porque el sistema va convirtiéndose cada vez en algo más grande y puede llegar a un momento en el que sea inviable una refactorización sin muchísimo sufrimiento y tiempo, ¿no? Al final, las librerías no es una solución final, sino un paso de transición, como bien he dicho. Cada uno de estos sistemas que estamos desarrollando realmente debería desacoplarse, pluginizarse, para que tú en algún momento también pudieras reutilizarlo en cualquier otro proyecto si realmente esto es necesario. ¿Qué pasa? Para tener una mayor optimización o mejora a la hora de hacer un código totalmente limpio y funcional, lo ideal es que en algún momento tú esto lo traslades a plugins y que estos vivan en subsistemas adheridos a sistemas específicos por lógica o arquitectura. ¿Qué pasa? En este caso tenemos ciertas limitaciones autoimpuestas que tenemos que seguir, entonces vamos a buscar términos medios. Por lo tanto, lo que vamos a conseguir al final es una lógica totalmente modular, sistemas totalmente separados pero que funcionan en conjunto, y estos deben comunicarse unos a otros. Y es precisamente por eso por lo que vamos a ver ahora el contexto de broadcast o comunicación entre sistemas. Vamos a ver una solución que nosotros hemos diseñado, pero también vamos a ver una herramienta hecha directamente por Unreal, por Epic, para un proyecto Lyra, que ha servido un poco para arreglar este tipo de problemas de comunicación global. Al final vamos a pasar de un código espagueti a algo mucho más listo para que podamos dar ese siguiente paso a C++ y llevar nuestro producto a, en este caso, producción. Por esta clase, ahora vamos a ver lo que sería el diagrama o el contexto de broadcast, y ya directamente nos meteremos a hacer todo el contexto de la migración y empezaremos a hacer la práctica poco a poco. Así que vamos a por ello. Bueno, aquí entramos en la segunda parte y una también de las más importantes a la hora de nosotros hacer migraciones o poder modularizar el código. Cuando nosotros al final modularizamos una parte, una funcionalidad, esta necesita tener un sistema de poder comunicarse con los demás de que está pasando algo. Por ejemplo, cuando un objeto o un dato se guarda, esto debería estar comunicándose, por ejemplo, con el sistema de registro. Un actor debería estar en todo momento en comunicación con otros sistemas como su widget y cosas del estilo para poder tener una mayor cohesión del código y que todo trabaje como debería. Entonces, claro, dentro de Unreal existen muchos métodos en los que tú puedes llegar a comunicar. El casteo directo, las interfaces, el sistema de delegate o dispatchers, el subsistema que viven directamente en clases predefinidas como el sistema de player controller, el sistema del game instance. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, sobre todo porque cuando tú empiezas a trabajar en fundamentos, en las fases iniciales, no se utilizan o no suelen utilizar mucho, veo muchos estudiantes, la utilización de los delegate o los dispatcher, y es parte fundamental para el sistema de trabajo en paralelo. Al final, cuando nosotros estamos ejecutando diferentes tipos de acciones, necesitamos que el resto del sistema lo sepan y estos puedan actuar en cohesión a eso. Por eso vamos a verlo ahora lo que son los eventos broadcast y la comunicación reactiva. Cada uno de nuestros sistemas tiene que tener la capacidad de avisar a los demás de lo que está pasando para que el resto sepa lo que tiene que hacer. Entonces, vamos a hacer clic aquí en la presentación y empezamos. En este caso, como nosotros en este punto o en esta clase de refactorización vamos a trasladar el código para externalizarlo del game instance, porque actualmente es un God object, es decir, es un objeto que contiene todos los sistemas, y esto no debería pasar nunca. Es precisamente por eso por lo que vamos a ir trasladando cada uno de los sistemas, el de registro, el widget developer y el sistema de guardado, a librerías independientes. ¿Por qué? Estas librerías son momentáneas. A la hora de una refactorización o mejora o escalabilidad, cada una la trasladaremos a donde corresponde, por ejemplo a un subsistema, a un plugin en específico por separado, y estos tendrán sus propios delegates que nos permitirán, asociados directamente a un game instance, pues llamar a esos subsistemas y poder suscribirnos directamente a los eventos que estos contienen. Como en este caso las librerías no nos permiten crear un sistema de delegate o dispatcher dentro de Blueprint, en este caso lo que vamos a hacer es un sistema de enrutamiento. Es decir, lo que vamos a hacer es trasladar todos los eventos y funciones
y estos van a tener en este caso una interfaz a la que van a ir llamando. Entonces nuestro Game Instance tiene que tener esa interfaz ya configurada para que todos esos eventos puedan informar al Game Instance de que algo está pasando. Y el Game Instance lo que va a hacer es crear un dispatcher, en este caso, sobre el cualquier objeto del juego va a poder suscribirse, de tal manera que un widget, un actor, un sistema va a poder suscribirse a esos eventos y la comunicación irá desde librería, Game Instance y desde el Game Instance al resto de objetos que estén suscritos. Por lo tanto, los actores no están suscritos directamente a las funciones de la librería, sino que están suscritos a los eventos que se ejecutan dentro del Game Instance. ¿Por qué lo hacemos de esta manera? Para no depender realmente de herramientas como las que vamos a ver después, soluciones que han interpuesto Epic que son maravillosas, como el sistema de mensaje global. Ahora lo veremos más adelante porque esto también está aquí en la presentación. Entonces, una vez que ya tenemos este concepto claro y solucionamos este problema, como ya les estábamos diciendo, una solución es utilizar interfaces propietarias de tipo broadcast. Es decir, broadcast es el nombre que nosotros le determinamos para que nosotros podamos identificar cuál es la función específica que va a determinar en este caso esa interfaz. No es lo mismo lo que sería la interfaz de sistema, que estos van a tener lo que serían las funciones principales desde cualquier lugar que nosotros queramos llamar pues para guardar un dato, son interfaces de tipo sistema, y después tenemos las interfaces de tipo broadcast. Por lo tanto, cada vez que nosotros estemos utilizando en este caso la librería de guardado, se va a adherir al Game Instance dos interfaces asociadas directamente a esa librería, que es la del sistema y la librería de broadcast. Esto nos va a permitir separar responsabilidades. Por lo tanto, no va a tener acoplamiento y esto nos va a permitir también a futuro que todas esas interfaces de tipo broadcast las convertiremos en delegate dentro de un subsistema. Nos permite tener un mayor control y visualización un poco de las responsabilidades y jerarquías de comunicación. Aquí más o menos tenemos el diagrama de flujo de cómo sería. Nuestra librería lo que hace es directamente conectarse a una interfaz, el Game Instance recibe esos eventos y estos tienen un dispatcher del cual cualquier objeto o sistema puede suscribirse a él. De esa manera, la comunicación, aunque se emita inicialmente todo el código en la librería, cualquier actor lo está enrutando a través del Game Instance. Aquí tenemos un poco el flujo de implementación. No se preocupen, todo esto lo tendréis directamente en el material didáctico, lo tendréis documentado y aparte tendréis la práctica directa donde veis cómo lo vamos desarrollando. En este caso práctico, como estamos viendo, en este caso la función dentro de reemplazar al final el tema de los dispatchers. Nosotros actualmente en el código tenemos dispatchers que ya comunicaban a nuestro Game Instance de que estaban pasando diferentes tipos de cosas. Pero claro, al nosotros trasladar esa lógica fuera directamente del Game Instance, el problema que tenemos es que podemos solucionarlo de dos maneras. Que todas nuestras funciones tengan un sistema de salida de tipo booleano que indique si algo ha podido hacerse o no ha podido hacerse. En caso de que sea así, pues le pasamos el parámetro y creamos todos los dispatchers directamente en el Game Instance. Simplemente lo que hemos hecho es que ese dispatcher que estaba dentro de la función la colocamos fuera por validación. Y la segunda es utilizar un sistema de interfaces por broadcast. Es decir, que hayan interfaces que ejecuten ese tipo de eventos dentro de las funciones directamente de la librería. Lo único que nosotros tenemos que validar dentro de las funciones es la llamada genérica al Game Instance y validar que realmente el Game Instance tenga o no, en este caso, esta interfaz incorporada, porque si no, no funcionaría. ¿Por qué hacerlo así y no generar todos los dispatchers directamente? Principalmente por una mentalidad de migración futura. Si nosotros tenemos ya un listado en este caso, de interfaces que ya van generando, en este caso, una comunicación directa para avisar de lo que está pasando a la hora de nosotros migrarlo a un subsistema, sabemos que todas esas interfaces serán delegates en un futuro y por lo tanto es visualmente un poquito más fácil de poder migrarlo a futuro. Simplemente son pautas, ambas son válidas, una no es mejor o más correcta que la otra, simplemente a nivel visual nos facilita mucho la migración a futuro. Claramente, cuando estemos dentro de las funciones y hagamos este cambio, esta separación, donde nosotros vamos a sustituir los delegates que él tenía por estas interfaces de tipo broadcast, lo ideal es dejar siempre comentarios para avisarnos a futuro a la hora de refactorizar que esto debería convertirse en un delegate dentro del subsistema. Simplemente es importante el tema de los comentarios, porque si nosotros volvemos a coger eso dentro de muchos meses o lo coge otra persona que es la que se va a encargar de refactorizar, esta tiene que saber las pautas a seguir a partir de aquí para que sepa cómo funciona. Aquí tenemos un poco la organización que estaba hablando para el sistema de guardado, el sistema de registro y el widget developer. Claramente, por ejemplo, el widget developer debería gestionarse y hacerse directamente en un plugin. Sin embargo, los otros dos son subsistemas, que también pueden ser plugins que añadan esos subsistemas a nuestros proyectos. Pero bueno, un poco para que lo tengan en cuenta.
Hay aquí una matización dentro del sistema de Widget Developer. Ahora mismo tienen una versión 0.1, pero nosotros conforme vayamos avanzando en el desarrollo de este Vertical Slice, vamos a ir añadiéndole muchísimas funcionalidades, información relativa a los eventos que van pasando con las IA, información relativa a los actores, vinculaciones con los inventarios. Claramente, como nuestro sistema de Widget Developer tiene la capacidad de ampliarse por sistema de Gameplay Tags, esto nos permite poder iterar y crear todos los tipos de datos y de construcción de objetos derivados del primero. Esto nos facilita, por ejemplo, que si en el propio Widget Developer queremos poner una imagen, saber el tipo de elemento, cuánto ha colocado, cuánto no. Es decir, es totalmente escalable y esto lo iremos viendo durante el proceso de desarrollo. ¿Cuál será la fase final a la hora de migrarlo a C++? Pues esto se acabará convirtiendo en un plugin que se convierta en algo totalmente escalable y externalizado. Lo dejaremos preparado para que cualquiera pueda cogerlo y vaya asociado a diferentes tipos de sistemas. Claramente, no todos los juegos tienen la misma capacidad, por ejemplo, el mismo sistema de inventario. Entonces lo vamos a intentar hacer lo más genérico posible. Pero al final el Widget Developer representa una herramienta que el programador tiene que tener la capacidad también de cambiarlo un poco según la necesidad. Y aquí entramos en la solución que proporcionó Epic para el tema de la comunicación desacoplada. Nosotros sí ya sabemos que a día de hoy el sistema de las interfaces o los dispatchers necesitan un acoplamiento directo del actor o sistema que lo obtiene o lo desarrolla, ¿no? Porque al final, si tú no sabes a quién estás escuchando, tú no puedes realmente escuchar nada, porque no sabes quién te está emitiendo el mensaje. Y es precisamente por lo que existe el plugin de Gameplay Message Subsystem, que lo veremos en la finalización de la clase de refactorización. Lo vamos a extraer del IRA, vamos a colocarlo dentro de nuestro proyecto y os enseñaré cómo añadirlo directamente para que sea una librería a la que podamos acceder, y esto añadirá un subsistema que nos permitirá hacer comunicaciones desacopladas basándonos en Gameplay Tags y Payload. Esto es muy útil, ya está validado directamente del proyecto del IRA y esto nos permite una escalabilidad súper potente cuando nosotros queremos mantener un desacoplo total de nuestro sistema, es decir, que esto tenga la capacidad de comunicarse sin saber directamente quién se está comunicando con él. Esto nos permite generar un evento, por ejemplo, en la librería o en un subsistema, en este caso de guardado, y que 25 actores o sistemas sepan que se ha emitido ese evento sin saber quién lo ha emitido. Y esto es súper útil y soluciona uno de los mayores problemas de la comunicación desacoplada. Un segundo, aquí perfecto. Al final, lo que nos vamos a preguntar ahora es por qué construimos entonces primero basándonos en la primera opción que nosotros estamos hablando, es decir, utilizar el sistema de interfaces de broadcast. Pues como veis aquí, por una decisión educativa. Nosotros está bien que dependamos un poco de herramientas y sistemas ya creadas por Epic como todo lo que tenemos aquí, pero saber el por qué se creó, el problema arquitectónico que resuelve, cuándo usarlo y cuándo no, si un proyecto va a escalar o no, y sobre todo por principios universales. Es decir, si nos colocamos en la misma situación que se colocó los desarrolladores de Epic para poder resolver este problema de comunicación desacoplada, entendemos un poco cómo funciona esa arquitectura de comunicación y por qué es necesaria, sobre todo. Por lo tanto, aquí tenemos algún poco el gameplay. Esto es un apunte que sí es verdad que le pusimos aquí. A día de hoy, el sistema de Gameplay Message Lira, si lo queremos modificar o si queremos ampliar su lógica, extenderlo, para hacerlo muchísimo más personalizado dentro de nuestro proyecto, si claramente no tenemos conocimientos en C++, vamos a tener que utilizar la herramienta que yo noté que ya es increíblemente potente, nos permite pasar estructuras de datos y un payload basado en Gameplay Tag para que nosotros podamos comunicar sistemas. Realmente eso soluciona el 90 o 99% de problemas de comunicación desacoplada que tú necesites tener en ese momento. Pero también hay una cosa súper importante a tener en cuenta en esto. No todos los proyectos están basados en Lira y no todos los proyectos tienen los mismos requerimientos. Sobre todo a nivel profesional, lo que más pasa es que te llega un proyecto con situaciones que realmente tienes que aprender a resolver desde cero. Si no tienes el conocimiento previo de saber por qué se diseñó estos sistemas, es más difícil desarrollar esa forma de pensar de manera arquitectónica, ¿no? Aquí tenemos un poco el por qué se desarrolló de esta forma. Todo esto también lo tendréis explicado dentro del material didáctico, pero al final es lo que hemos estado hablando. El sistema de Gameplay Tag es totalmente extensible, es muy flexible y nos permite pues un poco generar tags en base al tipo de comunicación por sistema o subsistema dentro del mismo. Y el sistema de dispatcher y payloads al final también nos permite pues esa comunicación desacoplada, pero al final es sinceramente seguir los principios básicos de comunicación, que es magnífico y una herramienta espectacular. Y aquí tenemos un poco las dos soluciones. Al final, el sistema que nosotros vamos a desarrollar en Blueprint a nivel de escalabilidad manual es terrorífico, porque al final cuando vaya creciendo esto mucho y tengas muchísimos sistemas, al final tienes que estar desarrollando e iterando mucho en saber a quién en rutas para que tú puedas comunicar al resto. En este caso, para los que nosotros vamos a desarrollar el sistema de guardado y registro, para nuestro propósito es fácil, sencillo, porque no va a escalar mucho más allí.
pero sí que vamos a hacer uso al final y en algún punto a lo mejor de utilizar el sistema de Gameplay Message de Lyra, porque ya es un sistema validado, está muy bien optimizado y nos va a permitir escalar a futuro. Y es precisamente por eso que nosotros desacoplamos ese tipo de interfaces de tipo broadcast a una interfaz específica, porque en el futuro a lo mejor sí que nos interesa poder utilizar este tipo de herramientas o incluso desarrollar las nuestras propias. Aunque he de decir que esta funciona muy bien, está súper optimizado y es muy extensible. Lo que pasa es que hay que tener muchos conocimientos de C++ para saber qué tocar y el cómo, ¿no? Entonces, a partir de aquí ya sabemos un poco las decisiones y los próximos pasos que vamos a tener, y es que vamos a resolver los problemas de acoplamiento, vamos a separar las lógicas, vamos a saber qué vamos a utilizar ahora y qué no, y qué podríamos utilizar para la refactorización a futuro. Sin mucho más, ahora vamos a meternos directamente en Unreal. Os voy a enseñar también las tablas donde tenemos un poco el análisis de las funciones y por qué hemos tomado todas las decisiones. Claramente hay más de 50 funciones, entonces no vamos a ir una a una. Todo esto lo tendréis directamente dentro del material didáctico y conforme vayamos haciendo ya la práctica de refactorización, ya salgamos un poco de material didáctico, os iré comentando por encima el motivo por el que vamos aplicando cada uno de estos cambios. Así que sin más, vamos a ponernos a ello. Bueno, antes de meternos directamente a trabajar en Unreal, vamos a dar un breve repaso sobre esto que hemos preparado aquí. Realmente lo ideal, siempre que nosotros vamos a hacer una refactorización de nuestro código, es claramente hacer un análisis completo de lo que nosotros queremos corregir o conseguir directamente con el propósito de la refactorización, ¿no? En este caso, el propósito principal es separar responsabilidades y saber cómo podríamos agrupar los sistemas que ya habíamos desarrollado. En este caso, habíamos hecho un sistema de guardado, un sistema de registro y un widget develop. Y sabemos perfectamente que en un punto dado estos tienen que estar separados unos de otros porque su responsabilidad es completamente dispara una de otra. Sin embargo, estos son y deberían trabajar de manera cohesiva unos con otros, ya que el sistema de registro necesitamos visualizarlo en algún lugar y el sistema de guardado tiene que estar vinculado para que eso persista una vez que nosotros terminemos esa sesión. Entonces, lo que hemos hecho es simplemente hemos ido trabajando con diferentes funciones. Aquí vamos a ver primero lo que sería el mapa mental de la refactorización. Luego vamos a ver un pequeño análisis de cada una de estas tablas que tenemos aquí, que lo representa un análisis de los nombres y cómo vamos a cambiarlos durante el proceso de desarrollo. Primero que nada, el mapa mental es lo que hemos estado viendo directamente dentro de la presentación que hemos hecho anteriormente. Generalmente, casi siempre lo que suelo hacer dentro de las clases es generar mapas mentales un poco para ver principalmente qué es lo que queremos conseguir y tener un esquema principal de eso. Solo sabemos que queremos hacer esta refactorización, por ejemplo, del sistema de guardado. Aquí tenemos un poco los objetivos. Mi recomendación es que siempre intentéis un poco hacer este tipo de mapas porque os va nos va, por decirlo de alguna manera, a abrir un poco la mente sobre los procesos que tenemos que ir haciendo si lo tenemos de manera un poco más organizada. En este caso, estos son los nombres de las funciones que tenemos dentro de Unreal para el sistema del subsistema de registros o logs. Y lo que nosotros hemos hecho, este es el nombre original que ya tienen, los nombres propuestos, y cada uno de estos es fallos que hemos nosotros cometido, en este caso dentro de las nomenclaturas, o sea, dentro de esos nombres que le hemos puesto, y el por qué al final el nuevo nombre encaja mucho mejor con el propósito de la propia función. Y aquí tenemos un poco cómo debería categorizarse dentro de nuestra librería. Claramente, cuando nosotros traslademos esta función a la librería, esto debería también tener una categoría específica y cuáles son las funciones de este listado que tenemos aquí que deberían estar agrupadas dentro de una categoría en específico. Al final lo mismo hemos hecho directamente con el sistema de widget develop, que como ven tenemos muchas funciones aquí, y lo mismo, agrupaciones internas dentro de la librería. Por otro lado, lo mismo tenemos para el sistema de guardado. El motivo por el que claramente no me estoy deteniendo a ver una a una es porque todo esto ya lo tendréis directamente en el material didáctico. Os podéis entrar y podéis analizar cada uno de estas funciones y el por qué hemos tomado este tipo de decisiones. Si nosotros ahora nos pusiéramos a ver una a una y los motivos, la clase sería inmensa. Y no es el propósito directo, ¿no? Y aquí tenemos el tema de los dispatchers. Lo que nosotros estábamos hablando anteriormente, cada vez que se generan diferentes tipos de eventos dentro de nuestro sistema, estos deben informar a otros. Por lo tanto, nosotros en su momento decidimos crear diferentes tipos de dispatcher para este tipo de cosas. Esto es lo que va a trasladarse y a ubicarse también dentro del Game Instance para que cualquiera pueda suscribirse a este tipo de eventos, ¿no? Pero claro, aquí viene un apunte muy importante y una cosa a tener en cuenta. Al final, toda la lógica de ejecución va a trasladarse a librería y toda la lógica de enrutamiento y comunicación va a trasladarse y se va a quedar directamente en el Game Instance. Esto nos va a permitir que el único propósito que tenga nuestro Game Instance es enrutar lógica y comunicar al resto del sistema. No va a ser absolutamente nada más. Claramente cuando entremos a otro tipo de gestiones como el sistema de carga de niveles, sistemas de pantallas de carga persistente, el UI Manager, que también lo vamos a ver en el sistema de GameFlow, ese por ejemplo sí que nos interesa que en cierto punto se mantenga vivo dentro del Game Instance gestionando las cargas, descargas o transiciones de niveles y widgets.
Claramente no todos los widgets van a gestionarse de esa forma, solamente algunos muy específicos, pero eso ya lo veremos en la clase siguiente. Y luego tenemos diferentes tipos de utilidades. Claramente, seguramente acabaremos haciendo dispatchers y broadcast un poco más amplio para diferentes funciones más que previamente no hicimos, para un poco abarcar más tipos de decisiones, es decir, avisar cuando algo está pasando o cuando no. En definitiva, aquí tenéis un poco el resumen de todo lo que vamos a ir haciendo directamente dentro de nuestra clase de refactorización. No nos vamos a alargar mucho más aquí, ya que como dije, esto ya lo tenéis directamente en el material didáctico. Así que vámonos directamente a Unreal y empecemos. Bueno, por fin empezamos ya a trabajar directamente sobre la refactorización de nuestro sistema. Actualmente, si se acuerdan, nosotros habíamos trabajado directamente encajonando y agrupando casi todas nuestras funciones. Vamos a borrar para hacer la línea un poquito más fina. Y lo que vamos a hacer es que, si se fijan, tenemos funciones principales que representan el core, es decir, las inicializaciones de cada uno de los subsistemas. Estas las vamos a ir modificando cuando ya hagamos toda la traslación, llevarnos todas esas funciones de cada uno de los sistemas. Luego tenemos el de sistema de logs y después más abajo, si nos vamos a dar cuenta de que ya tenemos el del sistema de save game, el widget developer, sistema de menú y utilidad. Claramente, nosotros lo que tenemos que hacer ahora es un pequeño repaso sobre cómo podemos ir agrupando. Pero lo primero, antes de nosotros visualizar y empezar a hacer toda la migración, nosotros sabemos que todas nuestras funciones o varias de ellas, los sistemas comienzan directamente desde las interfaces que nosotros hemos desarrollado, ya que nosotros queríamos poder inicializar el widget develop en algún momento desde el player controller, desde un input, suscribiéndonos. Eso lo iremos viendo un poco con el paso de la creación de los inputs. En este caso, si se fijan, nosotros ya tenemos todas las funciones prediseñada. Y esto es a lo que yo me refería. Ahora mismo, por ejemplo, el sistema de log registry está dentro directamente de estas funciones. Y esto es uno de los principales problemas de acoplamiento. Las funciones internamente no pueden contener ninguno de estos elementos que tenemos aquí. Por eso lo que vamos a hacer es crear ahora mismo acoplamiento. La pregunta es, ¿por qué esto está generando acoplamiento? Porque generalmente nosotros tenemos que llamar a esa función, esta nos tiene que devolver la información de si se ha terminado o no la función que le corresponde, y a partir de ahí nosotros ejecutar un registro del mismo. Claramente, la otra problemática que nosotros tenemos es que si tenemos varios validadores, en este caso, por ejemplo, estamos dando un único sistema de información. Es decir, aquí nosotros estamos guardando un log registry que le está diciendo, mira, en este punto, infórmame si falla, simplemente no el por qué, sino si falla. ¿Qué pasa? Claramente, en este punto, lo ideal sería que nosotros determinemos un sistema que vamos a hacer en la mejora del sistema de logs. Por ejemplo, nosotros hasta este punto lo que hemos determinado siempre es un sistema de output que nos informe del tipo de error. El problema que nosotros tenemos en nuestras funciones a día de hoy, o principal problema, es que cuando nosotros vamos a generar un output, lo que vamos a devolver por norma en general, aquí en un return, si nosotros hacemos esto, es un booleano para nosotros simplemente validar. Pero claramente no le estamos dando una información real del por qué está pasando esto. Por eso, en la siguiente versión del sistema de registro, podríamos hacer que todas nuestras funciones, si nosotros queremos guardar un registro sobre qué va pasando con ellas, estas tengan la capacidad de en sus outputs hacer un gameplay tag específico para un tipo de error en específico, o que devuelvan simplemente, pues, en el caso de que haya un error, que devuelvan un string para que nos indique cuál ha sido ese error. Lo primero que nosotros vamos a ir haciendo es crear una nueva carpeta y vamos a ir creando cada una de las carpetas asociadas directamente a nuestros sistemas que hemos desarrollado. Para crear rápidamente las carpetas, lo que hacemos es una combinación de Control-Shift-N, como hacemos dentro de Windows, y estas automáticamente lo crean. Y creamos una nueva y vamos a ir creando la de Widget Develop. Ahora seleccionamos las tres, vamos a hacer un batch rename. No lo tengo activado, bueno, pues vamos a ponerles aquí library. Perfecto. Y ahora dentro de cada una de ellas vamos a crear interface y vamos a crear la librería. Vamos a colocarle incluso BPL PGX. Perfecto, y sabíamos dentro de nuestra arquitectura que vamos a tener dos interfaces. Más adelante veremos la presentación del sistema de broadcast y por qué vamos a crear una interfaz llamada broadcast para este sistema, que sería PPI
pgx log system. Que vamos a duplicar, pero en vez de llamarle Broscat, le vamos a llamar core. Perfecto. Y ahora lo que vamos a hacer para que sea todavía más sencillo, vamos a venirnos aquí, vamos a hacer una copia y ahora le cambiamos los nombres. Y lo mismo vamos a hacer por aquí. Uy. Perfecto. Hacer esto más rápido. Le vamos a llamar y aquí vamos a tener que colocarle por algún motivo vale. Perfecto. Una vez que ya tenemos cada una de nuestras librerías con la librería que le corresponde, voy a comprobarlo. Tenemos este junto con sus interfaces. Tenemos nueva con sus interfaces. Perfecto. Esta con sus interfaces. Todo correcto. El siguiente paso, ahora que ya tenemos creadas todas las librerías, es ir abriendo una por una. Lo primero que vamos a hacer es abrir la del log system. Y la vamos a ir colocando aquí. Y ahora simplemente voy a poner esto un poco en cámara rápida porque lo único que vamos a hacer la primera para que lo vean, es irnos directamente al sistema de log. Le vamos a dar a copiar o control C y simplemente le vamos a dar aquí. Y esto claramente nos va a generar diferentes tipos de problemáticas. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. Nosotros aquí podemos decirle que genere lo que sería un nuevo evento, pero esto no nos interesa. ¿Por qué? Porque aquí ya nos está diciendo que necesitamos traer a esta librería estas tres funciones que son las que está necesitando. Entonces, lo que vamos a venirnos es a check enable. Venimos aquí, check persistent. Perfecto. Y check view. Y aquí nos está diciendo que necesita view print string y view log. Entonces cancelamos. Perfecto. Y esta que tenemos. Ya la tenemos trasladada. Y ahora claramente tenemos que hacer la de check view. Y aquí ya lo tenemos. Bueno, ahora empezaremos a corregir todos los errores, así que no hay prisa de momento. Vamos a ver si ya la tenemos por aquí. Y la última. Perfecto. Claramente todos estos errores los vamos a ir ahora corrigiendo como parte de lo que vamos a ir trabajando. Esta venía ya de normal. Y vámonos a ir trasladando a todo esto. Aquí, como ya les comenté, esto tiene eventos dispatcher que claramente no va a poder cumplirse. Entonces lo desconectamos, pero de momento lo vamos a dejar así. Una vez que ya lo tengamos, vamos a ir aquí. Y ahora esto lo vamos a pasar directamente como una referencia porque nuestra función la va a necesitar. Ya veremos luego cómo hacemos nuestro sistema de data driven. Pero de momento lo vamos a hacer así. Entonces vamos a darle a compilar. Perfecto. Lo mismo pasa aquí. Claramente para que esta función pueda funcionar en este caso, necesita que nosotros le pasemos una referencia a logs data. Entonces lo vamos a pasar por aquí. Ahí está. Y una referencia al save game. Entonces vamos a borrar y a quitar de aquí.
y no puede hacer dispatcher, y esto lo vamos a colocar ahora mismo en un color chillón para recordar que tenemos que modificarlo. Vamos a darle a compilar y ya desaparecen todos los errores. Vale, una vez que ya hemos trasladado todo esto, vamos a hacer exactamente lo mismo que hemos hecho con las otras. Y de esa manera, luego lo único que nos tenemos que encargar de la segunda fase, que es cambiar todos los nombres y reorganizar todas las funciones. Entonces de momento vamos a ir cerrando. Bueno, cerrando no, lo vamos a dejar abierto. Vamos a abrir el siguiente, que es la de Save Game. Perfecto. Y podríamos hacer una cosa. Vamos a exactamente y colocamos esto por aquí. Y así vamos trabajando un poquito más rápido. Vale, ahora lo mismo. Vamos a venirnos aquí y la vamos a ir pasando. Copiamos, pegamos. Nos va a decir que le falta forma path save game y create save game. Entonces vamos a dar a cancelar. Esta va a necesitar también otro tipo de funciones. Ahí está. Va a necesitar el format path save game y create new. Perfecto. Vamos a venirnos aquí. Y va a necesitar el check. Check load data. Set session path. Vale. Check load data. No hacer nada. Vamos a poner set folder path save game. Sería de aquí. Load game y check index. Vale. Vamos a verificar qué tenemos por aquí. Claramente aquí tenemos un acoplamiento. Aquí tenemos un acoplamiento porque estamos generando dentro de esta función ya directamente una vinculación con nuestro sistema de guardado. Entonces lo que vamos a hacer es colocar aquí un de momento lo vamos a poner aquí. Este se llamaba load save game. Vale, vamos a venirnos por aquí. Esto lo vamos a colocar directamente en el sistema. Vamos a colocar por aquí. Y vamos a necesitar el de load game. Por aquí. Claro, en este caso, si se fijan, el load game que tenemos aquí no lo va a poder llamar porque el load game representa la interfaz. Entonces, vamos a decir que no haga nada y aquí vamos a llamar al check index session. Check index session. Aquí está. Y aquí le vamos a decir que no haga nada. Claramente esto nos va a generar este error, pero lo vamos a dejar así para que nos indique dónde está el problema. Es más, yo creo que lo que vamos a hacer es decirle que no hagan nada para que nos generen todos los problemas y así vamos a ir más rápido. Y después simplemente vamos corrigiendo desde dentro. Vamos a decir que no haga nada.
Perfecto. Y ahora vamos a empezar a corregir cada uno de los errores que nos está colocando aquí y ya después empezaremos a trabajar directamente. Podemos pasarle una referencia, que sería este de aquí también. Y esto tiene, en este caso, este dispatcher, que es lo que vamos a corregir. Perfecto. De aquí no hay más errores. Lo mismo, necesitamos pasar una referencia. Y quitar esto. Esto es la referencia al directorio. Entonces venimos por aquí y eliminamos ambas. Y esta es una referencia al directorio. ¿No? Sí. Perfecto. De momento, claramente, yo todo esto lo estoy haciendo no para arreglar el problema, sino para que quitemos todos los problemas y sanear un poco esto que tenemos por aquí. Ya después ya empezaremos a trabajar directamente en dejarlo como debería. Mira, esto no estaba dentro del comentario. Aquí podemos eliminar estos comentarios y ya luego lo reharemos. Y como esto no está conectado, no me lo está preguntando, pero claramente vamos a necesitar tener una referencia al Game Directory. Perfecto. No hay más errores. No. Perfecto. Aquí necesita hacer el format path, que es la función que tenemos por aquí, que es sustituir esta lógica. Y aquí pues pasarle la información. Esto estaba para validar. Esto ya lo podemos sustituir. Y aquí volvemos a tener acoplamiento, que también lo vamos a sacar. Y vamos a eliminar. Voy a quitar este software que tenemos por aquí. Voy a pasar esta referencia. Tenemos el sistema de log system y lo tenemos en Unix. Aquí tenemos un acoplamiento. Esto también va a generar un error. Lo ponemos por aquí. Y aquí nuevamente tenemos el acoplamiento del sistema de log system.
Esto también lo mejoraremos. Vamos a ir haciéndolo poco a poco. Y aquí vamos a pasarle esto por aquí. Esto sería el gameplay save game de tipo 1. Y pasamos este parámetro por aquí. Todo esto lo iremos mejorando, así que no pasa nada. Ahora veréis por qué me sale ese problema. Tengo una mosca por aquí. Vale, vamos a conectarlo. Ya estamos aquí reduciendo al máximo. Nos vamos a venir por aquí. Si se fijan, ahora todas tienen y necesitan que le pasemos una referencia de esta estructura. El motivo por qué tampoco estoy colocando todos los nombres, ya lo veréis más adelante, porque vamos a ejecutar un sistema de data driven para poder controlar todo lo que sería este sistema desde otro lugar. Vamos a desconectar los log entry, ¿vale? Que ya los tenemos más o menos marcados, porque son interfaces que tienen que ser llamadas, perdón, desde el game instance. Perfecto. Sé que es un trabajo tedioso todo lo que estamos haciendo, pero veréis que el resultado final es increíble. Y el motivo realmente por el que también estamos haciendo esto de esta forma es porque quiero que veáis también la cantidad de trabajo que evitáis si desde un inicio ya hacéis las buenas prácticas, ¿no? Vale, pues una vez que ya tenemos todo esto, vamos a cerrar todas las funciones y pestañas y vamos a dejarlo así. De momento ya nuestra librería no genera errores, pero tendremos que seguir arreglándola. Copiamos y lo que vamos a hacer ahora es abrir la última. Nosotros ya hicimos el de Save Game, de Widget Develop, que tiene también muchísimas funciones. Bueno, a ver si le da por colocarse. Aquí y está por aquí. Perfecto. Vale, y ahora lo mismo, vamos a ir pasando un poco pues todas las funciones que necesitamos y le vamos a decir que no haga nada. Y después corregiremos cada uno de los errores que tenga esto.
Ahora vamos a hacer una cosa para que tampoco se nos líe mucho después. Vamos a poner un momentáneo de debug core simplemente para que todas las que copiemos ahora se coloquen y sepamos que una va referida a la parte principal y la otra a un submenú. Perfecto. Copiamos. No se está copiando correctamente. Vale. Perfecto, ya todas estas están pasadas. Y la vamos a pasar esta también, pero lo más seguro es que acabemos creando también una librería para utilidades de Gameplay Tags, porque claro, nosotros hay cosas que hemos estado haciendo en esta en este sistema donde hemos estado utilizando el sistema de Gameplay Tags, que realmente también podríamos utilizar en cualquier otro lugar, como limpiar un Gameplay Tag y colocar otro, y cosas del estilo que pueden ser tareas bastante más genéricas que simplemente tareas más genéricas que podríamos emplear en cualquier otra cosa. Por lo tanto, realmente que esté vinculado directamente a una librería que va a trabajar aquí, pues tenemos que tener mucho cuidado, porque si nosotros trasladamos esa lógica fuera de la librería que compete directamente al widget developer, esta librería ya tiene dependencia de la otra librería. Por lo tanto, es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque todo código dependiente arrastra cualquier otro tipo de gestiones o librerías en este caso, ¿no? Vamos a empezar a sanear. Aquí sí que vamos a hacer una cosa. Vamos a colocar aquí el nombre, porque si no después no tenemos ni idea. Bueno, ya volví, que me acabo de dar cuenta de que la cámara se había ido, así que seguimos un poco arreglando todos los problemas que estamos teniendo por aquí. Claramente esto ya no podemos generarlo aquí, sino que esto tiene que generarse como un output. Es decir, esto tiene que colocarse aquí. Y esto lo tenemos que comentar y poner output. Por lo tanto, realmente esto aquí lo tendríamos que generar así. Incluso vamos a colocar esto como una variable local. Perfecto. Y aquí vamos a sustituir. Aquí vamos a desconectar el sistema de logs. Ya lo tenemos marcado como acoplamiento. Perfecto. Vale, aquí simplemente podemos dejar los comentarios y ya con esto ya tenemos un poco toda la información.
tenemos... Interesante, vamos a ver si nos dejamos aquí en el Game Instance. Supuestamente ya lo tenemos por aquí, ¿no? Ah, claro, es el debut core. Vamos a venirnos por aquí. Y claro, ahora el principal problema que tenemos... Vamos a ver aquí, bin event. Lo tenemos que colocar por aquí. Perfecto. Vamos de momento simplemente a desconectar para evitar que nos dé errores. Y después hacemos los cambios correspondientes. Y hacemos un system box. Perfecto. Perfecto. Ya lo tenemos por aquí. Claramente esto ahora también lo tenemos que pasar como un parámetro. Perfecto. Podemos ir eliminando entonces cada uno de estos elementos. Vale. Realmente esta parte de aquí la vamos a borrar porque ya no la vamos a necesitar, ya que al final lo que hicieron fue aplicar una lógica de guardar el sistema de logs completo y basándonos en el índice se crea automáticamente. Eso ya lo revisaremos de nuevo. Perfecto. Esto significa que será un parámetro de entrada. Puedes eliminar, decía yo que no se elimina. Y lo que vamos a hacer, de momento dejarlo así, un remove from parent. Lo vamos a dejar así, de momento.
Vale, aquí estoy teniendo el problema de que voy a necesitar hacerlo manualmente. Que sería en este caso el filter. Filter System. Finally, finished with all my homework. I don't know what I learned, but I know I'm done learning. Perfecto. Y esto lo vamos a tener que volver a construir. Lo vamos a dejar así. Y aquí tenemos que pasar tag container, que sería type logs data. Este es el mismo. Y este de aquí es una referencia al widget develop. Es una referencia a Master Manager Develop. Y aquí volvemos a tener lo que sería el acoplamiento. Aquí tenemos el acoplamiento, vale. Ya veremos cómo vamos a resolver esta situación más adelante. Podemos eliminarlo y esto también. Perfecto. Esto lo quitamos así. Vamos a hacer un poco de limpieza. Perfecto. Cuando entremos aquí vamos a darnos cuenta de que vamos a necesitar llamar a esto. Aquí no se puede utilizar una función estática. Esto veremos cómo también lo vamos a poder arreglar. Vamos a desconectar aquí y aquí. Perfecto. Y esto de aquí
también vamos a ir eliminándolo. Perfecto. Veremos también cómo vamos a reducir mucho toda esta complejidad de bindeos. Vale, en principio ya tenemos pasadas todas las funciones y ya tenemos corregido todos los errores que notan. ¿Qué pasa? Las funciones ahora mismo, como su nombre propiamente dice, no son funcionales, porque si nosotros intentamos ahora empezar a sustituirlas en el código base, van a empezar a generar un montón de problemas y un montón de errores. Es por eso que en esta siguiente fase, ya en la siguiente clase, lo que vamos a hacer en este punto es empezar a gestionar... primero vamos a empezar a gestionar un sistema de data driven, es decir, todas las funciones, por ejemplo, estáticas que no podamos utilizar en librería, funciones, por ejemplo, como el sistema síncrono, que tampoco podemos utilizarla en el sistema de Safe Game. Necesitamos saber de qué manera poder solucionar eso. Una de las formas de poder solucionarlo, al igual que el sistema de bindeos, que no crean funciones kilométricamente, es reducir responsabilidades. Es decir, en vez de nosotros generar un sistema de funciones que empiecen a englobar un montón de funcionalidades, vamos a empezar a reducir y a hacer funciones más pequeñas, pero que sean más... que nos permitan generalmente llamar de diferentes formas para llegar a un mismo fin. Y de esta manera, cuando nosotros lleguemos a ciertas funciones que no podemos generar directamente dentro de una librería, podemos lo que sería hacer diferentes tipos de gestiones en el sistema que llame a este tipo en este caso, de herramientas, como el sistema de SafeGame o el sistema de registro. Entonces vamos ahora a ver cómo lo resolvemos y a partir de aquí, pues a seguir. Una vez que ya terminemos de gestionar todo lo que sería las responsabilidades dentro de las funciones y que ya más o menos esté todo conectado, el siguiente paso es empezar a sustituir las funciones dentro de nuestro código. Pero antes de eso tenemos que aplicar el principio de data driven. Muchas de estas funciones, muchas de las gestiones, estas dependen directamente de estructuras de datos que nosotros vamos a tener contenidas dentro de lo que sería un game instance. En este punto lo que vamos a hacer es centralizar todas las estructuras y los datos directamente dentro de un sistema de data asset. Esto al final nos va a permitir que todas esas funciones o la única variable que contenga todo ese sistema, en este caso sea un derivado de un primary data asset que contiene estos datos que vamos a ir pues cambiando, modificando, pero claro, desde un único data asset. Esto nos va a permitir a nosotros simplificar mucho los inputs de entrada dentro de lo que son nuestras funciones que requieren inputs. ¿Por qué? Porque esto nos va a funcionar a nosotros para que siempre que nosotros necesitemos alimentar de información externa esas funciones, se va a hacer a través de un data asset y dentro de la función este va a poder hacer lo que sería un wrapper para poder validar la información y poder ejecutar la función que le corresponde. Esto nos permite a nosotros que ciertos cambios o ciertas customizaciones del código lo podamos hacer directamente dentro de ese data asset específico e incluso cambiar perfiles. Un ejemplo de esto que yo les estoy hablando dentro de una de las librerías que hemos creado, por ejemplo para el sistema de SafeGame, nosotros tenemos una función en específico que se llama, segundo que la tenemos por aquí. Vale, fíjense, este tipo de funciones nosotros le hemos puesto que le pasemos por parámetro un name SafeGame, cuando realmente nosotros esto lo podríamos hacer completamente customizable, es decir, que el nombre raíz de la carpeta se lo pusiéramos nosotros en el data asset y el de la carpeta que va a posterior, donde se va a ir almacenando el text path específico. Nosotros podemos indicarle que según el tipo que vayas a necesitar, el set folder path se ejecute en base a los datos que extraiga de los datos del data asset. Sé que al final es un poco complejo, pero esto nos da muchísima versatilidad de no tener que modificar el código si en algún momento nosotros necesitamos estructurar un path específico para nuestros sistemas de guardado. Lo mismo pasa con ciertos puntos que nosotros podríamos determinar directamente dentro de los data assets. Esto nos da muchísima flexibilidad a la hora de trabajar y reducimos muchísimo la cantidad de información que tenemos desperdigada dentro de los sistemas pues que vayan a necesitar esto, que en este caso es nuestro game instance. Al final todo se va a reducir a tener un único data asset tipado, porque en este caso necesitamos que estén tipados, no vamos a aplicar el polimorfismo en este punto, y claramente va a ser un data asset tipado asociado a una librería en específica para cumplir todo su funcionamiento. Es decir, al final nuestro game instance en este punto de la refactorización va a necesitar las dos interfaces, la que tiene la lógica
y la que tiene el broadcast, es decir, los eventos que al final veremos cómo lo vamos a conectar, y por lo tanto va a tener también un acoplamiento directo a un tipo de dataset tipado, que es el que se va a encargar pues de gestionar toda la lógica de funcionamiento. Ahora vamos a hacer aquí un pequeño respiro. Si tenéis cosas que queráis preguntarme en los comentarios, cosas que vayamos a hacer a futuro, si todas las clases y todo lo que vamos a hacer va a ser igual, quiero decir que a partir de aquí también vamos a llevar las buenas prácticas desde el inicio para evitarnos todo esto de nuevo. Vale, si en algún momento necesitamos hacer refactorización, será por un motivo justificado y no por aplicar este tipo de gestiones desde el inicio. Entonces, simplemente vamos a hacer una pequeña pausa y ahora continuamos a hacer esta segunda parte de la clase de refactorización. Como sé que es una clase bastante larga, es por eso por lo que en ciertos puntos de la clase te voy a decir que te tomes un café, que te tomes un respiro y seguimos. Para ti va a ser un segundo, pero para mí va a ser un rato de respirar.